Buenos días para todos, Dios les bendiga. Tenemos ya la clase 10. Vamos a compartir la pantalla. Y tenemos acá una función cuadrática. Es similar a una función lineal. Tenemos una fórmula y tenemos valores arbitrarios. Los valores arbitrarios siempre pertenecen a X y lo que vamos a encontrar es el valor de Y. La fórmula, yo les decía anteriormente que una función cuadrática tiene tres términos. Tiene, por ejemplo, el primer término elevado al cuadrado, el segundo término con exponente 1 y el tercer término no tiene exponente. Ustedes pueden apreciar acá, donde tengo la flechita. Dice ax elevado al cuadrado más bx elevado a la 1. No tiene exponente, pero es 1 porque es x. Y la c que está totalmente solita. Tres términos. Valores arbitrarios que trabajamos, acá están, vean. Los valores arbitrarios, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Otro dato importante que yo hacía mención es saberse la ley de signos algebraicos. Caso contrario, nos vamos a equivocar si no la sabemos. Y saberse la ley de las operaciones combinadas, que nos dice que primero se trabaja lo que está entre signos de agrupación y luego multiplicaciones y divisiones, si las hay. Y de último, trabajamos las sumas y las restas en el orden de izquierda a derecha. Entonces acá lo que hice fue en X, coloqué los valores de X, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En medio coloqué la fórmula y la trabajé. Y la tercera columna son los resultados de Y que salieron de acá, de esta fórmula. Y en la última columna lo que hice fue trabajar los pares, las parejas ordenadas. Esas parejas ordenadas son con esas voy a trabajar la gráfica. Bueno, entonces, por ejemplo, la primera pareja ordenada, todos los valores de la izquierda pertenecen a X y todos los valores de Y y todos los valores que están a la derecha pertenecen a Y. Entonces, por ejemplo, el menos 1 pertenece a X. Entonces me voy para el menos 1. Acá ya tengo dibujado, ¿verdad? Dibujada la gráfica y el menos 1 sé que está al lado izquierdo. Siempre el negativo, en el caso de la X está al lado izquierdo y en el caso de la Y está abajo, los negativos. Mientras que los positivos, en el caso de la X, el positivo está a la derecha y en el caso de Y, arriba. Así no podemos confundirnos. Entonces acá, por ejemplo, lo que hice fue menos 1. Ese es de X. Acá está el menos 1, ¿ven? Ahí, menos 1. Luego Y es de 8, entonces subí. Subí donde se encuentren, ahí pongo el puntito. Luego 0 es de X. Este 0 le pertenece a X y le pertenece a Y, ¿verdad? Es el punto de partida. Entonces 0 está acá. Y 3 en Y, entonces solo subí. Y ahí coloqué el puntito sobre la línea. Cuando mencione 0, tengo que ocupar la línea celeste. Luego está el 1 en X. Miren, ahí está el 1, ¿eh? El 1. Y tenemos 0 en Y. Vean. Entonces no salí de la línea porque es 0 en Y. En Y no ocupo nada. Entonces ahí mismo me coloqué. Luego tenemos 2 en X. Ahí está el 2. Acá está el 2, ¿ve? En X. Y tenemos 1, menos 1 en Y. Entonces bajé. Y ahí coloqué el puntito. Acá no está, pero hay un puntito realmente. Si ustedes se dieron cuenta, hasta aquí baja la línea. ¿Ven? Bajó. Bajó. Ese punto que está acá es el punto mínimo, porque hasta ahí llegó. A partir de ahorita va a subir. A partir de ahorita, observen pues. 3 en X, ahí está el 3. Y tenemos 0 en Y, entonces ahí coloqué el 3. Ya subió un poquito, miren, ya subió el puntito. Siguiente, 4 en X, acá está el 4.
Y 3 en Y. Acá está el 3. Ahí se topan. Volvió a subir. 5 en X y 8 en Y. Volvió a subir. Entonces se dieron cuenta que agarró una parte y bajó. Y cuando llegó al punto mínimo, subió. Dato importante que yo les decía es, esta línea que yo hice acá, no era necesario hacerla. No es necesario, pero yo la hago porque tienen que quedar a la misma distancia un punto de otro. Por ejemplo, desde acá para acá, como de aquí para acá, tiene que haber la misma distancia. Estos dos tienen que quedar exactamente al mismo nivel y con la misma distancia. Estos dos al mismo nivel y con la misma distancia, y acá está el punto de partida. Ahí se recuerdan que, ahorita que voy a explicar lo nuevo, lo reciente, ahí se recuerdan que la fórmula es esta. En la nueva, por algunos errores técnicos, no me dejó la pizarra utilizar las fórmulas. Entonces no pude agregar este 2. Les va a aparecer sin el elevado al cuadrado. Pero ustedes ya saben que la fórmula es esta. Vean, x al cuadrado menos 4x más 3. También en la pizarra que les voy a mostrar, por algún error involuntario, acá coloqué 2, pero ustedes saben que es 4. Este es x al cuadrado menos 4x más 3. Así es la fórmula, no se les vaya a olvidar. Y los valores arbitrarios, yo le voy a dar en la pizarra nueva solo hasta el 2. Pero ustedes saben que los valores arbitrarios es menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces pasamos a la otra pizarra. Voy a dejar de compartir esta y vamos a habilitar la otra. Denme un espacito. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la otra pizarra? Muy bien, gracias. Lo que vamos a hacer acá en esta nueva pizarra es tomar el ejercicio anterior de la pizarra anterior y darle continuidad. Así trabajamos los mismos números, la misma fórmula, los mismos valores arbitrarios. Realmente lo que obtuvimos allá es una parábola. Pero, ¿qué es una parábola? Una parábola es un espacio geométrico. Un espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. ¿Qué significa equidistancia? Significa que todos los puntos quedan a la misma distancia. Por eso yo les decía anteriormente que al momento de hacer la coordenada, tanto para la X como para la Y, para los ejes, ustedes tienen que colocar los números a la misma distancia, tanto de menos X si hay, de X, de Y y menos Y, a la misma distancia. No pueden ustedes trabajar la línea del eje X, irse de 2 cuadritos en 2 o de 2 centímetros en 2 centímetros, y la Y, que es la vertical, de 3. No se puede, no les va a salir. Tienen que irse a la misma distancia. Por eso, antes de empezar a trabajarla, uno observa el espacio, observa los valores de X y observa los resultados de Y para obtener la idea de cuánto espacio va a ocupar, cuánto espacio voy a necesitar, y así la trabajo. Bueno, entonces la parábola se puede abrir hacia arriba y se puede abrir hacia abajo, y es un espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. Es decir, tiene que quedar todo perfecto. Lo que les decía yo, que no era necesario colocar aquella línea que yo hago al centro, pero lo hago porque es necesario que me queden a la misma distancia. Vamos a ver las conclusiones, que son 5 para desarrollar una parábola. Por ejemplo, número 1.
La gráfica de la función cuadrática se llama parábola y se puede abrir hacia arriba y se puede también en otras ocasiones abrir hacia abajo. Número 2. Cuando la variable X aumenta su valor, la variable Y tiende a disminuir su valor. Cuando eso pasa, la curva empieza a descender, es decir, a bajar, como vimos anteriormente, que la primera línea bajó y llegó hasta su punto mínimo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior bajó y el punto mínimo fue en X el 2 y en Y el menos 1. Ese fue el punto mínimo. Hasta ahí bajó la línea. Hasta ahí bajó la curva. Si recordamos el ejemplo anterior, en X tenemos valores arbitrarios menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los valores arbitrarios. Y en Y tenemos también los valores que son los resultados y nos dio 8, el 3, el 0, el menos 1, el 0, el 3 y el 8. Esos son los resultados completos. Ahora bien, la curva descendió, como les decía anteriormente, el punto mínimo fue 2 menos 1. O sea, el 2 es el X y el menos 1 es Y. Ese es el punto mínimo, el cual se convierte en el vértice. Es decir, ¿a qué se le llama vértice? El vértice es donde se unen las dos líneas. Por ejemplo, me puede quedar así y ese sería, el vértice sería su punto máximo, porque es hasta arriba que se unen las líneas. Pero también me puede quedar así, así la parábola. Y cuando me queda así, este es el vértice donde se unen y ese es el punto mínimo. Entonces acá, a partir del punto mínimo, en el ejemplo, a partir del punto mínimo que yo les decía que es 2 menos 1, empieza la curva a subir otra vez. Yo les explicaba, la línea primero bajó y luego subió y nos quedó así. Así nos quedó. Ahora, ¿cómo saber antes de dibujar si la parábola nos va a quedar así o si la parábola nos va a quedar así? O sea, ¿cómo saberlo? El punto 3 nos empieza a decir cómo saberlo. Y dice el punto 3, cuando A es menor que 0, el vértice de la parábola es su punto máximo y la parábola se abre hacia abajo. Y ahí está un ejemplo. Ahí está un ejemplo. Cuando A es menor que 0, el vértice es su punto máximo. Este es el punto máximo. Y la parábola se abre hacia abajo. ¿Qué significa cuando A es menor que 0? Les recuerdo que la fórmula tiene, la función cuadrática tiene tres términos. Acá los tengo, con la diferencia que acá es 4, no es 2. 2 es del otro ejercicio que vamos a ver. Aquí es 4. No vayan olvídense del 2 que ven y grábense el 4. Vean, función cuadrática tiene un término, dos términos, tres términos. Entonces, basándonos en la fórmula, basándonos en un orden, que yo les decía que tienen un orden, este es A, el primer término es A, el segundo término es B y el tercer término es C. Así lo vamos a manejar. El valor de A es el número que tiene atrás de la X. El valor de B va a ser el número que está atrás de esta X. Y el valor de C es este número que es el coeficiente numérico. Ahora, en X, como no tiene número, ¿qué número es? Ayúdenme. ¿Qué número existe realmente atrás de la X? Siendo que el número no está visible. 1. 1, correcto, muy bien, acá es 1. Ahora venimos y dice, cuando A es menor que 0. Entonces vengo y reviso la fórmula. Voy a ver si A es menor que 0.
A es el 1 que tengo acá, el 1. Y digo, el 1 es menor que 0. ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad que no? Cuando A es menor que 0. En este caso, A es 1 y es 1 positivo. Entonces, A no es menor que 0. Entonces, vengo y dice cuando A es menor que 0, el vértice de la parábola es su punto máximo y la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, vengo yo inmediatamente y digo, acá tengo el 1 y 1 no es menor que 0. Por lo tanto, el trabajo que voy a hacer hoy de la parábola no va a ser así, sino que va a ser así como el de abajo. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el primer término. Si en el primer término el número que tengo es menor que 0, entonces la parábola me va a quedar así. Pero si en el primer término el número que tengo es mayor que 0, entonces la parábola me va a quedar así como la que tengo aquí abajo, ¿verdad? Ahora, otra cosa, otro detalle que es fácil para identificar. Realmente a mí me va a quedar la parábola así, como la estoy indicando ahorita en la flechita, cuando A sea un número negativo. Cuando acá tenga un número negativo, por ejemplo, tenga el menos 1, el menos 2, el menos 3, entonces me va a quedar así. Simple y sencillamente yo me vengo para acá y digo, ¿qué número está acá? ¿Positivo o negativo? Ah, es positivo. Ah, entonces me va a quedar así. Ah, pero si acá es negativo, entonces me va a quedar así como estoy indicando acá. Esa es la clave. Viene el 4 y dice, cuando A es mayor que 0, y ustedes saben que todos los números mayores que 0 son positivos. Entonces, cuando A es mayor que 0, el vértice de la parábola es su punto mínimo y la curva se va a abrir hacia arriba. Entonces, el ejemplo anterior, ¿hacia dónde se abría la curva? ¿Se recuerdan? ¿Se abría hacia abajo o se abría hacia arriba? Hacia arriba. Correcto. Hacia arriba. Muy bien. Entonces, ahí está la clave. Esa es la explicación. Entonces, ustedes, antes de iniciar, revisan eso y ya calculan el espacio. Calculan el espacio fácilmente. Dice, ah, esta se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo, pero la clave está en el primer término. Esa es la clave. Si es negativo, el número que tenemos en el primer término, así nos va a quedar. Si es positivo, así nos va a quedar. Así de sencillo. Y la conclusión número 5. Se puede demostrar que las coordenadas del vértice X y Y se pueden calcular a través de las ecuaciones siguientes. Si ustedes quieren saber cuál va a ser su vértice antes de empezar a trabajar, utilicen esas dos fórmulas que están acá. Esta es la fórmula para X y esta es la fórmula para Y. Utilizando estas dos fórmulas, les va a ser sencillo poder saber cuál es el vértice. En el ejemplo anterior, tenemos en el vértice, para X, el 2 y para Y, el menos 1. Ahí es donde se van a unir las líneas, ¿verdad? Ahora, utilizando estas dos ecuaciones, nosotros podemos decir, antes de empezar a trabajar, podemos saber dos cosas. Lo que podemos saber, número 1, es hacia dónde se va a abrir la parábola. Y número 2, utilizando estas ecuaciones, podemos saber cuál es el vértice de esa parábola sin necesidad de hacer todavía la tabla. Ahora ya cuando hago la tabla, ya es sencillo, ya avancé. Ejemplo, basados en el ejercicio anterior. Bueno, tenemos esta fórmula, solamente que S2 realmente es 4. Así lo vamos a manejar porque así está el ejercicio anterior. Entonces tenemos Y igual. Otro dato que no pude colocarlo, a veces no me acepta, no sé qué le agarra a la pizarra que no me permite utilizar la fórmula. Pero acá ustedes saben perfectamente que en la función cuadrática el primer término está elevado a la 2. Es decir, x al cuadrado menos 4x más 3. Ese es el ejercicio que desarrollamos.
Acá sí ya lo tengo correcto. Y acá está correcto. Y para y, ahí se recuerdan que este término también está elevado al cuadrado, pero no pude colocarle el 2. Bueno, vamos a trabajar entonces. Y igual x al cuadrado menos 4x más 3. Número 1. Y número 2, dos cosas que nos van a pedir. Número 1, indique si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Es parte de lo que nos podemos encontrar en los ejercicios. Y 2, calcular las coordenadas del vértice y luego graficarlas. Graficarlas significa ya trabajarlas así. Acá está la solución, lo que les decía anterior. Vengo y digo, como A es este, es mayor que 0, o sea, 1, ahí está el 1, es mayor que 0, la parábola en este caso se abre hacia arriba, hacia arriba. Luego vamos a despejarlas. Entonces tenemos acá, tomar en cuenta lo siguiente. Vengo y escribo para hacerlo más fácil. Quien lo pueda hacer mentalmente, mejor, ¿verdad? Pero lo que hice yo acá para hacerlo sencillo es como la función cuadrática tiene 3 términos. 1, 2, 3, pero lo voy a representar con letras A, B y C. Entonces vengo y escribo A igual y veo el coeficiente acá, es 1. Coloco 1. B igual y veo el coeficiente numérico acá y es 4. Y es menos 4. Entonces escribo yo que B es igual a menos 4. Y C, veo que C es más 3. Entonces C es igual a 3. Entonces ya le di valor a cada letra. A ya tiene su valor, B ya tiene su valor y C tiene su valor. Estos valores no son inventados. Estos valores ahí se recuerdan que son los que tiene la fórmula. Acá tiene 1, aquí tiene menos 2 y aquí tiene más 3. Bueno, vamos a darle la solución. Las coordenadas para el vértice. Acá está la fórmula. Primero utilizo la fórmula para X, que es la siguiente. Tenemos acá X es igual. Esa X pues va más abajo, porque no usar la fórmula me costó, ¿verdad? X es igual. La fórmula, ahí se recuerdan que la fórmula está negada. ¿Por qué razón? Vean la línea que tengo acá. Atrás de esa línea está el signo de menos. Entonces, toda la fórmula está negada. Voy a trabajar normal y al finalizar, cambio de signo al resultado. Si el resultado es menos, lo convierto a más. Y si el resultado es más, lo convierto en menos, porque la fórmula está negada. Entonces vengo y la fórmula es X igual B dividido 2A. Y esa división, o sea, toda la fórmula está negada. Entonces utilizo B. Acá tengo B arriba. Vengo acá y me doy cuenta que B vale menos 4. Entonces ya empiezo a despejar. B vale menos 4. Entonces escribo menos 4 acá arriba. Dividido 2. Ese 2 no se mueve. Ese 2 es fijo en todos. 2 y tengo A. Entonces vengo y A es 1. Entonces escribo 2 por 1. Ya voy por acá. Luego hago, despejo lo que está entre paréntesis. 2 por 1, 2. Acá es 2. Y acá tengo menos 4. Y ese menos 4 dijimos que está negado, ¿verdad? Entonces digo, 4, menos 4 dividido 2, la respuesta es 2. Pero como tenemos acá que es división, entonces en la división, pues tenemos cuando son signos contrarios, el resultado es negativo. Entonces, menos 4 dividido 2, la respuesta es menos 2. Esa es la respuesta. Pero vengo y me recuerdo que toda la fórmula está negada. Entonces vengo y lo que hago nada más es cambiarle de signo. Ya no es menos 2, sino que el resultado es 2. Ese es el resultado. Y si ustedes se recuerdan, el vértice para X, si ustedes es 2 para X. Venimos y para Y. Vamos a utilizar la fórmula para Y.
Y es igual a, observen detenidamente, la fórmula es más grande y está negada completamente. Lo que significa, vuelvo a repetir, que cuando yo opere toda esta fórmula, el resultado que me dé, si es negativo, lo convierto en positivo. Y si es positivo, lo convierto en negativo. Entonces, acá es b al cuadrado. Es b al cuadrado, por lo tanto, este menos 4 también está al cuadrado. Vamos a iniciar. Bien, vamos a trabajar. B es el primer dato. Entonces vengo para arriba y digo B es menos 4. Y escribo el menos 4. Solamente el menos 4 al cuadrado. Menos 4. Así es la fórmula. Menos 4. Entonces vengo y escribo menos 4. Luego dice A por C. Entonces A es 1. Y vengo y lo reviso acá, ¿cierto? A es 1. Lo coloco entre paréntesis. Y C es 3. Y lo coloco entre paréntesis. Dividido 4, que es la fórmula, por A, y la A es 1, entonces 4 por 1. Ya despejé la fórmula, ahora la voy a trabajar. Vengo acá y empiezo con el primer paréntesis. No se les olvide que es elevado a la 2. Entonces, menos 4 por menos 4. Entonces, empiezo con el signo. Menos por menos da más. Ahora, 4 por 4, 16. Entonces, el 16 es positivo. Entonces, lo copié acá. Igual 16. Ya tengo el primer dato. Este dato ya lo trabajé. Ya lo trabajé y menos por menos es más. 4 por 4, 16. 16 positivos. Ahora voy a trabajar todo esto. Empiezo con la ley de signos. Como acá el 4 está negado. Y los otros dos, tanto el 1 como el 3, no están negados, son positivos. Vamos a ver cuál es el resultado. Menos por más da menos. Y menos por más da menos. Entonces el resultado siguiente es menos. Vean, repito, menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces coloco el menos acá. Ahora multiplico normal de izquierda a derecha. 4 por 1, 4 y 4 por 3, 12. Y coloco el 12 ahí. Luego la línea que me indica la división, una línea negada, y multiplico 4 por A, que es 4 por 1. 4 por 1 es igual a 4. Ahora vengo y resuelvo. Ya no tengo paréntesis ni nada, sino que ya solo resuelvo acá. Acá me indica que haga una resta. ¿Por qué una resta? Porque yo les decía anteriormente que en suma y, bueno, yo les decía que, sí, en cuanto a suma y resta, ¿verdad? Signos contrarios se restan. Y acá tengo signos contrarios. El 16 es positivo y el 12 es negativo. Entonces lo que voy a hacer es una resta. Y predomina el signo del número mayor. Es decir, en este caso, como 16 es mayor que 12, el resultado va a ser positivo porque 16 es positivo. Entonces vengo y digo 16 menos 12, 4. Y predominó el signo del mayor, 4. Dividido 4. Ahora hago la división. 4 dividido 4, 1. Y ese 1 me dio positivo. Pero recuerdo que la fórmula desde acá, desde el principio, toda la fórmula estaba negada. Entonces lo que hago es cambiar de signo. Y como ya cambié de signo, es negativo. Me dio el resultado menos 1. Entonces, el vértice es para X 2 y para Y es menos 1. Ahora vengo y recuerdo que la parábola que voy a utilizar es la de abajo, porque dice que cuando A es mayor que 0, el vértice de la parábola en su punto mínimo
es su punto mínimo y la curva se abre hacia arriba. Yo sé que en el ejercicio, antes de hacerlo, me va a quedar así y sé que este punto mínimo, que es donde se unen las líneas, tiene que ser 2, menos 1. Acá, ¿ve? 2, menos 1. Y ya la trabajo normal. Antes de empezar todo el trabajo, yo puedo saber cuál es el vértice y saber hacia dónde se va a abrir. Lo que me favorece porque calculo bien los espacios. Otro dato importante también que no se me debe olvidar, que deben de quedar a la misma distancia ambos espacios, a la misma distancia. Sin necesidad de enseñársela a nadie, uno puede saber si la parábola está buena o nos equivocamos en algún dato de las coordenadas, sin necesidad de enseñarla nada. ¿Por qué razón? Si, por ejemplo, en esta de arriba, este espacio mide 5 centímetros, de esta línea vertical para acá mide 5 centímetros, y este espacio para acá mide 4, automáticamente yo estoy equivocado. Aquí cometí un error. ¿Cuál? Hay que buscarlo. Entonces empiezo a repasar dato por dato, hasta que encuentre el error, porque hay error. Simple y sencillamente hay error. Para que no haya error, desde el punto máximo, si estamos acá, o del punto mínimo, si vamos a hacer esta, tenemos que ver que cada puntito vaya quedando en la misma dirección y a la misma distancia. Misma dirección, misma distancia. Misma dirección, misma distancia. Y así es como se trabajan las funciones cuadráticas y así es como se trabajan la parábola que puede abrirse para arriba o puede abrirse hacia abajo. Bueno, ahora queda el espacio para las dudas. Si ustedes tienen dudas, pues es el momento de aclararlas. Yo tengo la primera duda, Ali. Buenos días. ¿No Casi tienes? tarde. Mire, con eso de A, es posible de que en algunas ocasiones siempre, así como dice ahí ahorita, A es igual a 1. Es posible de que en algunas ocasiones sea A es igual a -4, -2, por así decirlo. Es que sea menos, así como está B y en ocasiones, ¿verdad? Es posible. Sí, sí, sí. Con esa fracción, la parábola que se debería utilizar sería la de arriba o la de abajo. Acá dice que cuando A es menor que 0, utilizamos el punto máximo queda arriba. Acá queda el vértice. Entonces, la parábola tiene que ser así como está esta. O sea que aquí la clave es, si usted observa esta fórmula, y si A, porque este es A, es negativo, entonces usted automáticamente dice, la parábola me va a salir así, ¿ve? Que se va a abrir hacia abajo. Hacia abajo. Si es negativo. Usted automáticamente viene y dice, vamos a ver, A es negativo. Entonces, como es negativo, A es menor que 0, porque O es sea que desde negativo. un principio, como dice usted, si miramos que es negativo, sabemos que es para abajo. Ahora, si Así miramos es. que es positivo, es para arriba. Y si es positivo, es para arriba. Ok. Como recuérdense, como acá dice A es menor que 0. Y ustedes saben que todos los números menores que 0 son números negativos. Ok, gracias. Así es. ¿Alguien más? Yo, Sí. buenos días. Buenos días, Emma. Ahí dicen de que para poder comprobar que si va hacia arriba o va hacia abajo, podemos utilizar esa fórmula. ¿La podemos utilizar para todos los ejercicios o es solo para comprobar? Ustedes la utilizan para todos los ejercicios, para todos. De hecho, no necesitan ni escribir nada. Solo ustedes vienen y dicen, vamos a ver hacia dónde se abre. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Miremos el primer término. ¿Es negativo? Se abre hacia abajo. ¿Es positivo? Se abre hacia arriba. Ahora, para encontrar el vértice, sí, es necesario aplicar esta fórmula para X y esta fórmula para Y. Y ahí encuentro el vértice.
que el vértice dependiendo. Punto máximo es cuando el primer término es negativo. Entonces, este es el punto máximo, es el de arriba. Y punto mínimo cuando el primer dato es positivo, cuando A es positivo. Entonces, el punto mínimo es así. Y que tengan la misma distancia, y eso es todo. Recuérdense que los valores arbitrarios se los voy a dar yo y la fórmula se la voy a dar yo. Solo es cuestión de hacer la operación. ¿Creen que quedó claro? Porque la actividad que ustedes van a desarrollar es la siguiente. No hicieron la gráfica porque yo no se las pedí. Pero ahorita la siguiente actividad, como ustedes ya tienen la tabla hecha, entonces ustedes lo que van a hacer es la gráfica, que es la parábola. Van a hacer la parábola y les dejé lo mismo que ustedes van a hacer, van a trabajar esta fórmula del mismo ejercicio. Solo es como para ejercitar antes de ver uno nuevo. Entonces ustedes sin ver acá, sin ver este ejercicio, ustedes lo desarrollan y luego lo comparan para ver si les salió igual. Esa es una forma de practicar, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que el próximo domingo no hay clases. El proyecto de extensión se los dejé para el próximo domingo. Es algo sencillo, solo es subir una foto y contestar unas preguntitas. El proyecto de extensión se los dejé para el 27, para que ustedes avancen. Y la actividad yo se las dejé para el viernes. Si ustedes no tienen espacio para el viernes, me avisan para darles un